¿Quieres saber el uso del cuarzo compacto? Pues bien, comenzamos. Hola, mi nombre es Raúl Pimienta y aquí encontrarás tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Una vez que has comprado una propiedad o piensas comprarla o la tienes ya y que estás haciendo remodelaciones y estás pensando buscar qué encimera o countertop le vas a poner o meseta a tu cocina o al baño, entonces estás pensando y dices, bueno, ¿qué material? Has visto diferentes videos que tengo la recomendación por acá del cuarzo, granito y el mármol, la comparación entre los tres, para dónde es mejor uno y para dónde es mejor el otro. Entonces dice, ok, tiene decidido y se me voy a ir por el cuarzo compacto. Entonces, cuando dice, ok, ese cuarzo compacto que estoy mirando, te voy a decir las ventajas y las ventajas que tiene. La primera, que te va a servir para las encimeras o countertop, como te estoy hablando, ya que lo más común que se utiliza, lo puedes utilizar algún tipo de piso, que también lo puedes poner en piso, puedes utilizarlo también arriba de las mesas, puedes utilizarlo, ponerlo como un sobre, ¿sabes? Estás poniendo encima de la mesa o crear estructura de madera y está la tapa encima, se ve muy bien como contraste, se ve pero muy bien, y le da diferentes tipos de tonalidad a la casa y le está dando un plus a esa propiedad con estos tipos de elementos en diferentes lugares. Ponerlo, entonces, con el cuarzo compacto, como te decía acá, el principal uso que tiene, aparte de que te hablaba, es la cocina y el baño, que lo vas a poner en el countertop o encimera o meseta de la cocina y el baño, ya que estás buscando contraste en el baño. Dice, bueno, tengo los gabinetes de tal manera, quiero hacerlo de otro color para que me juegue con esto y con esto. Y lo mismo te pasa en la cocina, estás jugando con los diferentes elementos. Entonces dice, bueno, ok, ya tienes pensado y dice, ok, el cuarzo compacto es porque me voy a decir. Entonces, el 95% aproximadamente de este cuarzo compacto, el 95% de cuarzo, el otro 5% son resinas y pigmentos que tiene para poder conformarlo, y la ventaja que tiene es que te hace muchas imitaciones, porque es lo muy común que dice, ah, mira, la meseta de mármol, no, caquita, la meseta es de cuarzo compacto, lo que con los pigmentos y la resina que tiene, te está dando ese plus, y la ventaja que tiene es que hace una imitación muy, pero muy buena, y lo puedes lograr diferentes tipos de materiales, y la dureza es increíble, ¿sabes? Ya que te puedes lograr para los diferentes lugares que quieres, y el pulido, ¿sabes? Puedes jugar con esos detalles a la hora de diseñar mi cocina o mi meseta o encimera del baño. Entonces dice, bueno, me voy por el cuarzo, le pongo este tipo de material, lo hago con los diferentes tipos de vetas que te puedes encontrar, ya que tiene diferentes soluciones para lo que tú quieres, y eso es por eso que la gente mucho recurre al cuarzo compacto. La ventaja que tiene es que necesita poco mantenimiento, ya que como está hecho por las resinas y el pigmento, evidentemente no tienes que estar preocupándote, o sea, ya que no hay que estar poniéndole sealer, ya que todo este proceso químico ya lo tiene hecho ya te preocupas del sealer por varios años, ya que evidentemente va a tener un mantenimiento, va a ser muy mínimo. Entonces por eso te digo, es la ventaja que tiene de que se te puede manchar con agua, ya que como el proceso de hacerlo que es hecho por el hombre, te quitaste ese problema. Es antibacterial, que es bien importante en estos momentos, porque ya tú sabes que este tipo de material te ayuda a que no haya ningún tipo de bacteria, microbio o cualquier cosa que se le pueda pegar, porque es muy fácil, es suficiente, demasiada, extremadamente pulida, entonces no hay forma de que eso se te vaya a dañar. La otra ventaja que tiene es la fácil limpieza, como tiene mayor resistencia, ¿sabes? Es muy fácil ahora estar limpiándolo con unos pañitos y lo pasa. Lo otro es la resistencia al golpe o los rayados, ya que como estos materiales, como está hecho con una resina y un material bien duro, entonces eso evita que es más difícil a la hora de hacer. Siempre, a todos te recomiendo ponerle protección siempre para que te dure más, pero te ayuda mucho más que el natural, porque con estos procesos de tratamiento hace que tenga una dureza mayor, pero como una ventaja, esa dureza también te va a servir como una desventaja, porque ser tan duro, tienes que tener mucho cuidado con los detalles, las esquinitas, porque a la vez que se dañe, cuidado. Entonces, ahí es donde vamos ahora, las desventajas que va a tener, que evitar el calor en extremo, igual que en todos los tipos de piedras que te hablaba, que tienes que ponerle algún tipo de protección, porque lo que va a hacer es que se pone como rojo, o sea, cambia con tonalidad al momento o se pone como negro, en dependencia colores oscuros, porque ese cambio fuerte, una olla que sea, por eso es muy importante cuando estés cocinando, siempre ponerle algún elemento
que no absorba que aguante esa temperatura y no pase abajo para lo dañar. Un cucharón que lo cogiste y estás revolviendo los frijoles, que sé yo, no, eso no va a pasar que eso. Pero si pones la olla, que la sacaste, que tiene X cantidad de temperatura, la estás poniendo directamente ahí, vive convencido. Que hoy no, pero mañana vas a ver el resultado que se te va a dañar y es una piedra muy costosa. El otro punto, que como te decía, que es prácticamente imposible de reparar, ya que una vez que tú haces eso, que tienes trabajas con ella, dañas una esquina que sea como producto de que tiene tanta resina y pigmento y se daña, es más difícil que la piedra natural repararla, pues la piedra natural con unas uniones y boberías se puede hacer de todas formas, siempre te dije, prácticamente imposible, recalco, porque vas a este mismo señor, o sea, la misma compañía que de losero, como se le dice acá, que son los que te hacen ese tipo de trabajo y ellos te pueden restaurar, de hacer pulido, siempre sobre los detallitos y esas cosas, porque son esquinas, pero va a estar pasable, va a estar bien, o sea, a menos que se raje completa o una cosa así, y ahí no te queda otra que cambiarla, pero si son esquinitas y eso, ellos siempre tienen forma con un tipo de producto y esas cosas, le hacen un trabajo bien decente y con los polvos te limitan bastante bien, nunca queda como el original, pero a un 90% tiene que ser tú que sepa que está ahí, entonces lo vas a ir a buscar, si no, tú no vas a ver eso. Y el otro punto, y súper importante para todas estas amas de casa que les gusta limpiar demasiado, es que no lejía o Clorox, ya que la lejía o el cloro que va a utilizar te va a comer este producto químico, ¿sabes? Que tiene la resina y su pigmento. Por lo tanto, él es enemigo de la lejía y el Clorox. No, por lo tanto, tienes que, mantenimiento es agua y jabón, pañitos húmedos que le vas a pasar, ¿sabes? Coger el jabón normal y le pasaste con el químico, ¿sabes? Que tanto el palmolive, cualquier cosa, eso no va a tener problema, porque son cosas normales para limpiar calderos y esas cosas en la casa. Pero que no puede estar ni cloro ni lejía, no, porque va a estar, no. Porque esos químicos hacen dañar este tipo. O en las tiendas especializadas que la venden, que eso te dicen producto para limpiar este tipo de meseta. O para limpiar este tipo de productos. O sea, eso lo vas a comprar normalmente en los mercados regulares y no va a tener problema, pero no echarle ni agua ni jabón. Resumiendo, el cuarzo compacto, ¿para dónde lo vamos a poner? Encimera o countertop, cocina o baño. Lo puedes poner sin problema y te da una buena imitación a lo que quieres. Si quieres mármol o simplemente dejarlo como cuarzo con diferentes tipos de vetas blancos, lo puedes de diferentes colores en dependencia del trabajo que tiene, para diferentes tipos de enchape, lo puedes poner como mesa, como mesita pequeña, aparte de la cocina, y lo da diferentes contrariedades y puedes buscar los fondos de los diferentes lugares y lo puedes lograr utilizar contraste entre ellos. Por tanto, es bien importante que si estás pensando en ello, ya con esta explicación que te he dado, tienes una mejor decisión a la hora de tomar si vas a decidirte por el cuarzo compacto o no. Si te ha gustado el video, por favor dale like, comparte en las redes sociales y seguiré subiendo tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Suscríbete. Muchas gracias.